Tu dinero en acción, episodio 120. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. Volvemos con un consultorio de inversión en este formato entrevista que parece que está teniendo buena acogida, para resolver aquellas preguntas o temas de inversión que nos vais mandando, sea por el formulario o comentando en las distintas plataformas. Hoy hablaremos de diversos temas, entre ellos la inversión en BDCs, compañías concretas como son IDF, Technion, Singular. Hablaremos también del impacto de la política arancelaria entre Estados Unidos y China. Y también abordaremos un tema como son los bonos convertibles emitidos al 0% con GIMS como ejemplo, entre algunos otros temas. Vamos, si quieres, Javier, con la primera de las preguntas que hemos recopilado. Es de José Ramón, que nos escribió por el formulario. Nos dice, ¿qué opinas sobre los BDCs, Business Development Companies, como ARC, Zion, Main, Tree? Da varios ejemplos. Nos explica que son compañías que viven de financiar a otras empresas pequeñas sin acceso a financiación tradicional y que entregan unos dividendos muy suculentos. Nos pregunta cómo de sostenibles son sus dividendos a medio plazo, qué puede ocurrir con ellas en caso de recesión, cómo les afecta la política de Trump y si vemos alguna apropiada para el fondo. Muy bien, gracias a José Ramón por la pregunta. Es un tema además del que nunca hemos hablado en el podcast y es interesante. Bueno, para explicarlo de manera que la audiencia lo pueda entender de manera sencilla, los BDCs no dejan de ser un vehículo de inversión parecido a lo que podrían ser los REITs para inversión inmobiliaria, pero centrado en financiación a compañías que tienen más dificultades para acceder a financiación bancaria o para emitir bonos en los mercados públicos, ¿no? Tanto para financiación de los tramos puros de deuda como de la deuda que se denomina mezzanine, que es un tipo de deuda para los proyectos que necesitan equity. Incluso hay vehículos como estos BDCs que te ponen la parte de equity que tendrías que poner tú a una tasa muy superior, ¿no? Son, por decirlo de alguna manera, financiación high yield, financiación de alto rendimiento, ¿no? Este tipo de vehículos, para bien o para mal, no dejan de ser negocios puramente financieros. Desde el punto de vista de las partes positivas de los negocios financieros es que si lo hacen de manera prudente, como por definición los negocios financieros, para obtener un spread entre lo que les cuesta el dinero que ellos toman prestado y el precio al que venden el dinero cuando lo prestan, por definición suelen ser negocios que para su propio equity o para el dinero que han puesto los accionistas de estos vehículos suelen usar apalancamiento, ¿no? El apalancamiento, la parte buena de los negocios financieros es que si se hace bien y una gran mayoría del dinero que prestas te lo devuelven a una tasa más alta de lo que lo compras, deberían ser buenas compounders a largo plazo, ¿no? Deberían componer para el equity. La parte negativa de los negocios financieros es que ese apalancamiento funciona en las dos direcciones, ¿no? Entonces suelen ser negocios muy asimétricos en cuanto a que lo que ganan a lo largo de muchos años cuando va todo muy bien, viene una recesión, y aquí lo hilo un poco con la pregunta que nos hace José Ramón de cómo le puede afectar una recesión, y es muy mal. Es decir, cuando aumenta mucho la tasa de mora, en general, de hecho, si vemos este tipo de vehículos, tanto en 2008 como en una situación tipo COVID, etcétera, las caídas que tienen son muy pronunciadas
porque la posibilidad de que aumente mucho la tasa de impagos de las compañías, que lógicamente las compañías a las que les prestan dinero porque no tienen acceso a otro tipo de financiación, pues son compañías por definición más riesgosas, ¿no? Compañías que pues no tienen otra alternativa que pagar pues un 14-15% de interés en muchos casos. Y ellos, bueno, pues hay una parte que lo van reinvirtiendo y otra parte que lo pagan en dividendos a sus accionistas. De hecho, pues yo revisando un poco las que nos había enviado José Ramón como ejemplos, una de ellas tenía un dividendo del 9% anual y la otra pues del 7% anual. Es verdad que cuanto más dividendo pague este vehículo a sus accionistas, menos compone la acción a largo plazo, es como un bono y todo lo que genera en beneficio lo va pagando vía dividendo, y las que pagan un dividendo un poquito más bajo compone un poco más el precio de la acción y tiene esa tendencia ascendente que nos gusta a largo plazo. En cuanto a si lo vemos apropiado para nuestro fondo, en general no suele ser una manera que nos guste de invertir. Por eso no tenemos bancos en la cartera. Por eso no invertimos en renta fija en la cartera, porque al final no dejan de ser una forma de invertir en una promesa de pago o en este caso una promesa de cobro a largo plazo a estas compañías a una tasa muy superior a la del mercado, pero a nosotros nos gusta invertir en equity, no en préstamos, porque lógicamente a este tipo de compañías la inflación alta no les sienta bien, las recesiones no les sientan bien, tienen dependencias externas en cuanto a la bonanza de la economía. Los aranceles no les deberían afectar demasiado, quizás si aumentan la inflación les podría perjudicar, o si los aranceles terminasen redundando en una recesión podrían afectarles, pero en sí mismo no tendrían por qué afectarles los aranceles a estas compañías, porque al final es un servicio puramente financiero, no cruzan, digamos que no tienen productos que estén cruzando fronteras, ¿no? Entonces, bien, me pareció interesante. De hecho, cuando les estuve echando un ojo a raíz de la consulta para un inversor, digamos, rentista que quiera obtener un pago, incluso hay algunas que tienen dividendos mensuales, hay que tener en cuenta la fiscalidad, ¿no? Porque al final, desde el país de origen, muchas veces vas a pagar una doble tributación, tienes que pagar el rendimiento en Estados Unidos, tienes que pagar aquí rendimientos del capital en España, y en neto te va a quedar un dividendo mucho más bajo y recuperar la retención en origen es complicado. Pero bueno, tendría en cuenta eso, ¿no? Las bonanzas de un negocio financiero con los riesgos de un negocio financiero muy cíclico y, por definición, bueno, pues inversión en papel moneda o, digamos, en una participación en una promesa de pago a largo plazo a la que le perjudica la inflación y que pueden devolverte el dinero o no en función de la situación financiera de la entidad a la que se lo hayas prestado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos que riesgo-recompensa, digamos que una especie de rate, pero con un perfil de riesgo más elevado que una inversión inmobiliaria, dependiendo en qué cartera podría tener sentido, pero siempre ponderando que hay que asignarle un porcentaje de una cartera acorde a ese perfil de riesgo más alto, ¿no? Entonces, claro, bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Es una inversión rentista, pero de riesgo alto. O sea, digamos que es con una especie de renta fija high yield, ¿no? Pues, ¿por qué no buscar un muy buen fondo de inversión en renta fija high yield, ¿no? Sería con lo que lo compararía esto. Que hay fondos de renta fija high yield que dan un 7-8% anual compuesto plazos largos, ¿no? Con lo cual, pues sería un poco con lo que lo compararía. Y a mí la parte fiscal de que te estén pagando los cupones en renta no me gusta tanto. Me gusta más que lo acumule y que seas tú el que, haciendo ventas parciales o reembolsos parciales, decidas qué renta te asignas, porque fiscalmente tiene un tratamiento muchísimo más atractivo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí he dado un poco las luces y sombras de los BDCs. Oye, perfecto, pues muy interesante. Pasamos ahora con Nes105, que nos comenta en Spotify que recientemente he estado escuchando un podcast en el que Ruiz de Alda hablaba sobre EIDF, explicando cómo, conociendo el sector, los márgenes del EGNOR y las cuentas, le saltaron todas las alarmas. En este sentido, y teniendo en cuenta la entrevista que escuché en vuestro canal, me preocupa especialmente como partícipe que no fuéramos capaces de detectar un fraude tan notable. Bueno, la entrevista a Fernando en EIDF. Nosotros no hemos vuelto a hablar de ese tema, pero bueno, esto ya, cuando el hecho de haber hecho esa entrevista y nosotros no haber invertido nunca en EIDF puede llegar a perjudicarnos no contar cómo fueron las cosas y el por qué hicimos esa entrevista, pues creo que ya ahora ya llega el momento
en el que nosotros debemos explicar el porqué de esa entrevista y cómo fueron las cosas. Lo primero que hay que decir aquí es que mi respeto absoluto a Ruiz de Alda. De hecho, es una persona que la conozco personalmente, y que cuando voy a Madrid al Foro MedCap, etcétera, hablo con él, y pues fue una de las primeras personas con las que, cuando empezó a salir todo esto, me comentó: oye, Javier, esto, y nosotros ya conocíamos todo el tema, y le dije: creo que haces muy bien en seguir tirando del hilo, porque vas a encontrarte un buen follón ahí, y es una persona a la que respeto muchísimo su trabajo, y que ha hecho un buen trabajo tirando del hilo, como nosotros apuntábamos, ¿no? Bueno, tú estuviste en la entrevista, en la primera reunión a la que fuimos con Fernando, a raíz de la cual decidimos entrevistarlo, y creo que tú misma puedes dar algunas señas de cómo se desarrollaron los acontecimientos en aquella reunión, y la gran cantidad de barbaridades que nos dijo, que nos invitaron a rascar un poco más, ¿no? Todo esto empezó porque una persona que pues siempre me ha pedido permanecer en el anonimato, pero que conocía muy bien el sector y que de hecho había trabajado en una gran auditora de las Big Four, cuando las acciones de IDF estaban subiendo, un partícipe de nuestro fondo, que además es familiar directo mío, me dijo: oye, échale un ojo a esto, porque están cogiendo muchos contratos, pues lo que hacía, ¿no? Poner placas encima de las naves y demás, y están creciendo mucho y tal, son bastante agresivos y tal. Entonces empecé a echar un ojo y decía: joder, no me parece que esto de las placas tenga mucha ventaja competitiva, y cómo puede ser que no aparezca competencia que les esté robando contratos, y cómo puede ser que las acciones suban hasta convertirse en una compañía que era más grande que varias compañías del IBEX, ¿no? Y entonces, bueno, pues pregunto, como siempre hago un trabajo de campo y tal, y pregunto por esto en el sector, y una persona que conocía directamente a personas que auditaban a la compañía me dijo: rasca, porque ahí puede haber serios problemas. De hecho, llamaba bastante la atención que la compañía tuviese en sus informes las tablas de una de las grandes 4 auditoras de las Big Four, pero esa no fuese la compañía que firmaba las cuentas. Esto invitaba a pensar que esa gran auditora le hacía los modelos, pero luego no les firmaban la auditoría, y tenían que buscar una auditora más pequeña con menos requisitos para conseguir sacar ese certificado de auditoría, ¿no? Entonces, bueno, yo me puse a investigar y me encontré, pues, una de las preguntas principales que le hacemos en esa entrevista habla del tema de la consolidación de las filiales, que ahí es donde estaba el meollo de la cuestión, ¿no? Y me encuentro con que compañías en las que ellos tenían una mayoría económica, por un pacto de socios, no las consolidaban. Es un poco complejo contablemente, pero si tú tienes control efectivo, que el control efectivo puede venir porque tengas la mayoría de los derechos económicos, o porque haya un pacto de socios en el que se estime que, aunque tú tengas la mayoría económica, si otro tiene el 75% de los derechos de voto, no tienes control, y entonces no lo consolidas, y entonces puedes enterrar ahí gran cantidad de... Ahí está el fraude, ¿no? Deuda, facturas entre sociedades para inflar la facturación de la matriz, sin que se vea cómo las de abajo tienen grandes pérdidas financiadas con deudas que no se consolidan en la matriz, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros, cuando nos encontramos con todo eso y vamos a la reunión, esto fue muchísimo antes de que saliese un short report anónimo que salió, y mucho antes de que fuese todo lo de Ruiz de Alda, y mucho antes de que suspendiesen la compañía de cotización, cuando estaba subiendo y subiendo y subiendo. Entonces dijimos: joder, pues vámonos hasta allí a ver a Fernando. Les escribimos, y claro, nosotros, ¿cómo podemos orientar esto? Nosotros, para que una compañía de este tipo nos reciba, tenemos que darle algo de comer, y tenemos que decir: oye, vuestro caso es muy significativo, desde Barro, un pueblo de Pontevedra, una compañía que es más grande que muchas del IBEX, queremos ir para daros voz y para que se conozca la historia de vuestra compañía, ¿no? Por supuesto nos reciben, porque a ellos les venía muy bien que se diese a conocer la compañía, porque iban a hacer una ampliación de capital para listar la compañía en vez de en el BM Growth en el mercado continuo, con lo cual era el momento perfecto para que ellos tuviesen visibilidad y notoriedad. Entonces, ya con la cantidad de cosas que nos contó allí en la reunión, que muchas ni siquiera han llegado a ser nunca públicas, ahí ya decidimos, pues, que estaba pasando algo seguro, y que era un tema significativo en una compañía que había alcanzado una capitalización muy, muy grande, ¿no? Entonces nosotros estábamos un poco en la decisión de qué hacer con esa situación que nos habíamos encontrado.
Claro, primero, a nosotros no nos interesaba para nada crearnos enemigos y menos aquí en una comunidad autónoma como Galicia, en la que pues, no somos tantos en el mercado financiero. Allí había muchos empleados que si la compañía tenía un problema, muy probablemente iban a perder su trabajo, y yo no tenía ningún interés en que todas aquellas personas se quedasen sin trabajo. Y por contra, pues había muchos inversores minoristas a los que, como mínimo, nosotros queríamos darles la información para que pudiesen decidir. No decirle, oye, aquí hay un fraude, oye, tal, sino exponer los hechos. Esta es la situación. Vamos a hacer las preguntas clave y que la gente pueda decidir. Y entonces decidimos, bueno, pues nosotros no nos vamos a poner cortos en la compañía, no vamos a apostar a que una compañía le va a ir mal, no nos queremos beneficiar del mal ajeno y no vamos a perjudicar pues, ni a un ejecutivo, ni a sus empleados, ni a los proveedores y clientes. Todos los proveedores de esa compañía se podían quedar sin cobrar si la compañía... Entonces, pues exponer la información. Bueno, pues vamos a hacer una entrevista lo más aséptica posible, sin entrar en valorar de manera subjetiva lo que nosotros vemos ahí, pero haciendo preguntas clave que vayan al meollo de la cuestión, como por ejemplo, oye, ¿qué pasa con la consolidación de estas filiales? Eso se lo preguntamos. Oye, ¿por qué cogéis a una nueva consejera que viene de una auditora que es experta en fraudes contables? Oye, ¿cuál es la ventaja competitiva de instalar placas en los tejados? ¿No? Pues porque eso es como Volkswagen. Pues nosotros llevamos 11 años poniendo placas y demás, y eso es pues, como Volkswagen que sabe hacer coches. Creo que ahí quedaron muy patentes pues, atributos de la compañía o faltas de ventajas competitivas o prácticas contables que señalaban en la dirección de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, a continuación, bueno, pues pasó todo lo que pasó y cuando la compañía iba a ampliar capital y pues una de las auditoras, o sea, le obligaron para pasar al mercado continuo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores le obligó a que fuese una de las Big Four la que firmase sus cuentas del ejercicio ya previo a que saliesen a cotizar. La Big Four dijo que eso no lo firmaba ni de broma y con las cuentas sin firmar es cuando intervienen a la compañía y está meses suspendida de cotización y cuando la devuelven a cotización, no sé si en vez de a 28 o 30 euros por acción, pues están a 4, una cosa así, ha perdido pues prácticamente el 80-90% de su valor como era razonable que sucediese, ¿no? Entonces, todas las personas, el flujo de información de las personas que yo fui investigando y con las que yo iba hablando, hasta la persona que yo sé quién es, que hizo el short report, o hasta Ruiz de Alda, que lo investigó y lo publicó, todo eso parte de la investigación que hicimos nosotros, no de que nosotros mirásemos la compañía para invertir en ella. Pues nosotros tenemos entrevistas con David Cicurel de Judge Scientific, Ol Bachman de Vitec Software, José Luis Vallejo de Singular y otra serie de consejeros delegados en las compañías que ya se ve qué tipo de CEOs son, qué preguntas les hacemos, qué atributos tienen esas compañías y los partícipes pueden ver que son empresas que sí están en la cartera del fondo y tenemos la entrevista con EIDF que el partícipe puede ver que nunca ha estado en la cartera del fondo. Creo que se pueden sacar las conclusiones suficientes para ver por qué escogemos unas compañías y no las otras, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues es una historia que nos dio mucho quebradero de cabeza en su momento decidir qué hacíamos con esa información, pero creo que ya decir que no hay suficiente profundidad en el análisis cuando realmente todo esto surgió porque fuimos nosotros los que nos encontramos esa situación y quisimos señalarla, más allá de que en la entrevista, para dar pie a Fernando a que cuente todo ese tipo de cosas, tenemos que darle un poco de, pues caray, lo que estáis haciendo, cómo está creciendo esta compañía, cómo puede ser, te pregunto, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo tú has conseguido en tan poco tiempo algo que muchísimos empresarios no consiguen en varias décadas? ¿Cómo una compañía ya estaba preparando el terreno para decir, aquí hay algo raro en un sector como este, no es tan fácil crecer tan rápido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues así se desarrollaron los acontecimientos, pero creo que, por supuesto, no nos aprovechamos de que esa compañía fuese mal, que era una de las posibilidades. Quisimos mantenernos al margen y simplemente dar la información, pero decir que no lo supimos ver y que entonces no analizamos bien las compañías que hay en la cartera del fondo, eso sí que me parece que no lo debemos tampoco consentir. Perfecto. Pues aclarado este tema, pasamos ya con las siguientes preguntas. Tenemos a Antonio en YouTube que nos
pregunta, cambiando así 360 de tema, nos dice: ¿crees que el cierre comercial express entre Estados Unidos y China podría haber producido muchos cierres de fábricas, podría poner a la economía china en una posición más ahorradora y menos consumista? Bueno, realmente la economía china es muy ahorradora y muy poco consumista. O sea, la economía china, uno de los pilares en los que se basa es en una tasa de ahorro muy elevada, muy superior a la de los países desarrollados. Por eso tienen tanta cantidad de reservas tras muchas generaciones de almacenar excedentes, ¿no? Pasando por la economía más rural de acumular excedentes más del sector primario a una economía cada vez más de servicios y con más componente tecnológico, acumulando reservas más financieras. En general es difícil difícil saber cómo puede impactar todo el tema de los aranceles. No hay que olvidar que el impacto hasta ahora ha sido que Estados Unidos tenía un arancel para sus productos entrando en China del 10%, que después de todos los ajustes de momento se ha vuelto a quedar en el 10%, y China tenía un arancel para sus productos del 20%, que después de todos los ajustes y negociaciones se ha quedado en el 30%. O sea, todo esto para una subida del 20 al 30 de los productos chinos en Estados Unidos, que no es tan grave. Y además es que había muchos países, especialmente en Europa, Estados Unidos, que llevaban ya bastante tiempo en muchas cadenas de valor volviendo a localizar la producción por el riesgo geopolítico con China. Con lo cual esto es un proceso que quizá lo de Trump es el colofón o la guinda en el pastel o la gota que colmó el vaso, pero era un proceso que ya llevaba sucediendo mucho tiempo, que mucha capacidad productiva, y nosotros lo hemos visto con NBI, por ejemplo, que es una compañía que tenemos en cartera, que ya llevaba mucho tiempo avisando de pues, si pasa algo con China, o si China ataca a Taiwán, o si pasa cualquier cosa de estas, que China tenga una gran cantidad del factor productivo de los países de Occidente, incluso pues, de semiconductores, etcétera, es un riesgo geopolítico demasiado alto que los países occidentales no querían correr, ¿no? Pero también es verdad que al final China está perdiendo capacidad manufacturera, pero también además está teniendo cada vez más consumo interno y más servicios, ¿no? Cada vez más turismo, cada vez más industrias de más valor añadido, no solo manufactura, etcétera, etcétera. Es importante decir aquí que todo esto viene en un proceso en el que China ya estaba en una recesión económica, ¿no? Con lo cual, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero parece que es un poco tira y afloja geopolítico para que Estados Unidos lo que está buscando es mantenerse como líder de la economía global en un momento en el que China justo estaba en un proceso de debilidad o digamos que ya venía trastabillado y Estados Unidos como que busca ponerle un poco más la zancadilla, ¿no? Pero bueno, veremos. Los chinos han sido siempre muy ahorradores y muy trabajadores y creo que contra eso o innovamos y desregulamos o va a ser muy difícil competir. Perfecto. Pues tenemos otra también de Antonio que nos pregunta sobre la última aventura de Brad Jacobs, QXO. ¿Crees que podría llegar a consolidar un mercado tan fragmentado? Tan fragmentado se refiere a porque QXO es una historia de pues un aglomerador o un consolidador de la industria de distribuidores de materiales para la construcción. Menciona a Brad Jacobs porque es un CEO, un consejero delegado que tiene una historia pasada consolidando la industria de logística o de transporte en un caso de éxito que fue XPO Logistics, que mucha gente la conocerá de ver por ahí a los camiones con XPO escrito en grande en el camión. Y después de esa historia pues ha adquirido una compañía de materiales para la construcción que se llama Beacon Builders Materials o Beacon Materiales para Construcción. La ha renombrado QXO y se está proponiendo consolidar la industria haciendo adquisiciones, etcétera, de los distribuidores de materiales para construcción, que es un sector que está muy fragmentado entre muchos operadores muy pequeños, ¿no? Entonces, cuando una industria está muy fragmentada, ir comprando operadores pequeños que los puedes comprar a múltiplo bastante bajo porque son compañías privadas que de otra manera no podrían obtener liquidez y
centralizando compras, eliminando duplicidades, introduciendo una capa tecnológica, etcétera, puedes mejorar los márgenes de esas compañías y convirtiéndote en un operador mucho más grande, puedes acceder a mejores precios por volumen y demás. Parecería, por lo que acabo de contar, que la industria de materiales para la construcción, como la de logística y transporte, podría tener unas similitudes en cuanto a que pues, mayor volumen, densidad de ruta, etcétera, y mayor capacidad para comprar materiales a mejores precios, capilaridad para tener almacenes donde están los puntos de demanda, etcétera. Podrías tener los miembros de esa industria para que un muy buen asignador de capital como Brad Jacobs pueda hacerlo. Pero a mí me gustaría tener más historial. La industria de materiales para la construcción viene desde la crisis de 2008. Hace muchos años que no hay una recesión en el sector inmobiliario. Y desde 2019-2020 de COVID, pues en pleno boom, con muy más demanda que oferta, poco personal para trabajar y mucha capacidad destruida en la crisis anterior que nunca llegó a reponerse. Entonces, esas configuraciones es difícil ver qué dinámicas va a tener el sector de una manera más normalizada a lo largo de un ciclo completo en el que, si vas a ser inversor a largo plazo de esa historia, una recesión te vas a tener que comer tarde o temprano. Me gustaría ver cómo se comporta, porque, y aquí vamos a lo que decía Hallman en el capítulo aquel de lo importante que es la calidad subyacente de los negocios que adquieres. O sea, no solo un negocio meramente financiero que sea un aglomerador de EBITDAs, no, que las dinámicas de tus negocios subyacentes que adquieres sean de calidad, que los márgenes sean buenos, que tengan viento de cola estructural, que tengan pocas dependencias externas. Porque tú puedes comprar a PER 5 muchas compañías y entonces parece como que estás desplegando capital, la inversa, 1 entre 5, al 20%, y si nunca pasa nada negativo, pues despliegas. Pero si de repente esos beneficios que los pagaste 5 veces se te diluyen como un azucarillo en la primera grande recesión que venga, resulta que ya no estabas desplegando capital al 20%, sino que puedes, y si además te financias con capital ajeno y puede venir en una recesión el efecto contrario del apalancamiento, pues resulta que lo que parece una maravillosa máquina de componer, ante una recesión, si las filiales, o digamos las subsidiarias, no tienen una calidad alta y muy resistente a los ciclos, pues puede venirte en contra. Con lo cual, yo esperaría verlo, quizá a lo mejor, aunque no cojas las tasas más tempranas del compound, esperaría ver cómo se comporta para tener un historial, de ver qué pasa con los márgenes, qué pasa con el crecimiento orgánico, qué pasa cuando la economía y especialmente el sector inmobiliario no esté en la situación que está ahora, que para mí es como mínimo para tener cautela. Muy bien, pues interesante y veremos cómo evoluciona esta nueva aventura en el sector de los materiales de construcción. La siguiente es de Eloy Euraserra, que nos escribió por Twitter, ahora X, nos dice: me interesa mucho saber tu punto de vista de Technion. Technion. Es una compañía muy de moda en redes sociales porque ha generado pues mucho interés, especialmente sobre no solo españoles, sino en general pues muchos inversores minoristas, tanto en Suecia, países nórdicos en general, como también pues ha llegado aquí hasta el sur de Europa, en España, ¿no? Esta compañía, un partícipe importante nuestro hace, no sé qué sería, un par de años, ¿no? Sí, 3 años igual, sí. 2-3 años, cuando todo iba bien, porque es una compañía que usando el ejemplo de QXO, es una compañía que compraba negocios, un serial acquirer, como nosotros tenemos alguna, como Lifco, Halma, etcétera, lo que decía antes, pero negocios que los compraba muy baratos, entonces compuso a tasas muy altas en las primeras fases, como que fue un multibagger muy rápido, y entonces cuando todas las acciones subían en la época también de capital barato, generó mucha atención. A mí me preguntó un partícipe: oye, ¿qué piensas de esto? Y tiene unos mimbres, o sea, como que de buenas a primeras, cuando empiezas a mirar un poco la filosofía del consejero delegado y de su segundo de a bordo, que son pues, dos cabezas más visibles, ¿no? Y un poco la forma de comunicar de la empresa y las frases que dice, inventando a los grandes inversores y demás, llama la atención. O sea, de buenas a primeras es como, uy, esto hay que rascar más. Posiblemente aquí haya algo interesante. El riesgo es quedarse ahí. Porque cuando rascas mucho más, te empiezas a encontrar con cosas
que no cuadran tanto, ¿vale? Porque creo que es más narrativa o más la historia que quieren contar que lo que hay después. Yo, de hecho, les pedí en varias ocasiones hablar con ellos y dicen que ellos no quieren perder el tiempo hablando con inversores, y mi forma de verlo es que realmente ellos deben trabajar poco, bastante poco tiempo. De hecho, el consejero delegado, cuando rascas mucho y te pones a mirar en sus redes sociales, pues está todo el día haciendo grandes carreras de 100 y pico kilómetros constantemente, varias veces al año, con lo cual yo no sé si le queda mucho tiempo para gestionar el capital de sus accionistas. Pero luego dices, bueno, vale, pues a mí me encanta que la gente, de hecho yo mismo hago deporte cuando tengo tiempo libre, ¿no? Pero eso no sería una condición excluyente, pero dices, bueno, una persona que no sé dónde está el equilibrio entre el tiempo que le dedica a la empresa y sus aficiones. Luego dices, ¿cómo compran tan barato? Te pones a mirar las subsidiarias que compraron y son como negocios muy dispersos que no tienen una relación unos con otros. También en Halma, en la entrevista aquella de la que hablamos en uno de los capítulos de podcast, Barber, que era su CEO hace 40 o 50 años, ya decía que había que especializarse en 1, 2 o 3 verticales concretos que tú conocieses muy bien para saber qué ajustes podías hacer y qué cosas eran prescindibles y cuáles no, y qué dinámicas de crecimiento tenían esos verticales. Porque si tú eres un recién llegado a un sector, el que te va a vender su empresa sabe muchísimo más que tú de ese negocio. Con lo cual, si tú no tienes un modelo para aplicar en ese negocio, estás vendido, porque la tasa de errores que vas a cometer es muchísimo más elevada. De hecho, Halma decía que cuando ellos se introducían en un nuevo negocio, hacían una apuesta muy pequeñita y cuando ya la iban conociendo, entonces decidían si apostaban más o menos. Si tú compras negocios de toda índole y de diferentes características y pues las tasas de errores, por eso estás como... Y luego, pues negocios muy cíclicos, tenían negocios de alquiler de barras para eventos y festivales, un negocio de imprenta digital, negocios muy commodity, con muy pocas barreras de entrada, márgenes reguleros, y además el CEO decía que ya había tenido una historia pasada que le había salido mal, pero había aprendido a comprar negocios con márgenes altos, tener el balance muy saneado y tener siempre cash. Cuando me miro la compañía me encuentro negocios con márgenes bajos, el balance poco saneado y... Bueno, pero si está volviendo a cometer los mismos errores que la anterior ocasión. ¿Qué pasa? Que era la época en la que los orgánicos eran buenos, el coste de capital era bajo, etcétera, ¿no? En los últimos tiempos los costes de capital han subido. En los países del norte de Europa, en sectores concretos más industriales, construcción, etcétera, ha venido algo de recesión, no digamos que una recesión como la de 2008, pero algo de recesión, y han empezado a tener orgánicos negativos y se ha empezado a desmoronar el castillo de naipes. Por el camino, esas cosas que a mí no me cuadraban mucho del equipo gestor, han salido varias banderas rojas que para mí ya el resto no importaría, que es que han cambiado 4 veces al CEO por el camino, no se sabe si pareja o muy probablemente pareja de uno de los directivos la pusieron de CEO de una de las filiales sin tener ninguna experiencia previa y han hecho movimientos accionariales raros de que uno compraba y otro vendía y, bueno, cosas muy poco profesionales para una empresa cotizada, ¿no? Con lo cual yo sí digo, joder, pero que a lo mejor termina yendo bien, pero cuando tú ya tienes una acumulación de banderas rojas, los negocios subyacentes no son de buena calidad y no se parecen nada unos a otros. Tienes a un equipo de directivo que son muy personajes, uno de ellos haciendo declaraciones en Twitter, criticando a otros CEOs de empresas cotizadas. Yo sumo todas las piezas y digo, ¿por qué hay que meterse ahí? O sea, si hay serial acquirers como el IFCO, o como Halma, o como Constellation, o como... que tienes un historial, que dices tú, pero es que no es una narrativa, es que las cosas que hacen ponen su dinero donde está su boca, hacen las cosas de una manera determinada, compran negocios siempre de unas mismas características parecidos unos a otros, los márgenes ajustan en la misma proporción. Tienes un historial, cómo se comporta frente a las recesiones, buenos crecimientos orgánicos, buenos márgenes, ¿por qué hay que meterse en algo de un perfil de riesgo más elevado con acumulación de banderas rojas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es mantenerse al margen. No sé si irá bien o no, porque si enderezan el rumbo, vuelven a mejorar los orgánicos, vuelve a bajar el coste de capital y adquieres, si tienes la suerte de que durante varios años estás comprando a un múltiplo muy malo, o sea, muy bajo por negocios porque son de una calidad pobre, pero no te termina de venir la recesión, pues puede ser que compongas una tasa alta, ¿no? No es mi manera de invertir. Este tipo de empresas, cuando rascas y lo que me encuentro
no me cuadra mucho, prefiero mantenerme al margen, la verdad. Muy bien, perfecto. Pues está bien saber lo que buscamos para la cartera y lo que también descartamos, ¿no? Claro. Vamos con notas un poquito más larga, nos la envía Fabián González, nos comenta: pese al mal desempeño de Singular, tanto en resultados como en bolsa en el último año y medio, el CEO y su equipo siguen acumulando acciones, lo cual en principio es una buena señal para los accionistas. Sin embargo, la duda que le surge es a raíz de lo ocurrido con Catalana Occidente, con la OPA que ha lanzado la familia que controlaba el accionariado a un precio muy próximo al de cotización y que ha mermado las expectativas de rentabilidad de los gestores. Por eso te pregunto, ¿no crees que se podría dar una situación similar en Singular con una OPA de exclusión a un precio próximo al que cotiza actualmente, ya que solo hay un 15% de free float? Y nos pregunta después, ¿ese riesgo te hace considerar que el potencial de la compañía es menor y que te plantees sustituirla por otra de menos riesgo? Muy buena pregunta. Gracias a Fabián también por enviarnos siempre consultas interesantes para estos episodios consultorios. Bien, hay algo que ya pasó en su día pues, con Clínica Baviera, ahora recientemente con Catalana Occidente, y también había pasado con una compañía Barón de Ley de bodegas, en la que el accionista mayoritario hizo una oferta que incluso intentaron asociarse entre accionistas minoristas para pedir que pagase más y demás. Cuando eres accionista minorista, o sea, hay que encontrar el equilibrio correcto entre que una compañía familiar, un accionista la controle, pues el caso de la familia Ortega con Inditex, en muchos casos que es bueno, ¿no? Cuando una compañía ha asignado capital de una manera correcta, ha tomado decisiones que han generado mucho valor históricamente para el accionista y demás, tener un accionista de referencia que se juegue el dinero, o incluso una compañía familiar que tú simplemente te subas a su barco, ¿no? Digamos el sidecar investing, ¿no? Yo me monto en el sidecar del que va llevando la moto y me beneficio con él a largo plazo, que eso es una maravilla del mercado de empresas cotizadas, que con un clic tú puedes convertirte en accionista de los mejores empresarios del mundo, ¿no? ¿Por qué no seleccionar a los mejores? Pero claro, hay un equilibrio en el que, ¿dónde está el punto en el cual el accionista mayorista en algún momento puede tomar decisiones, como controla la mayoría de la compañía, que puedan perjudicar a los accionistas minoristas y solo le beneficien a él? Que es pues un caso de, mira, no me interesa más estar cotizando y lanzo una OPA de exclusión, que si alcanza un porcentaje mínimo por regulación puedo excluirla de cotización, con lo cual si te excluyo tu compañía o te quedas en una compañía no cotizada, con lo cual pasas a tener una inversión completamente ilíquida y ya se verá a futuro si en un notario te compran las acciones o no, o aceptas un precio que probablemente pueda estar por debajo de su valor intrínseco, ¿no? Para el que tú compras y dices, esto está barato, la compra 8, su valor intrínseco son 16, me hacen una oferta a 10, solo ligeramente por encima de cómo está y te tienes que comer, ¿no? Que es una... perjudica tus intereses. Esto ha pasado recientemente y por eso nos pregunta Fabián, ¿no? Que nuestros compañeros de Oros publicaron una carta diciendo que creían que el precio era bajo, parece ser que después pues, han vendido las acciones y punto. Y esto puede suceder. ¿Dónde está el tema de los incentivos? Aquí hay que buscar un poco por qué la compañía está cotizando. Puede ser que a la familia le deje de interesar cotizar. Catalana Occidente tenía algún tipo de incentivo a estar cotizada. Podría ganar clientes o reconocimiento ante proveedores, o necesitaba emitir capital o financiación para lo cual necesita estar cotizando. No lo sé. En el caso de Singular, es una compañía que ha sido listada en el mercado en los últimos años, con lo cual dudo mucho que su interés por cotizar de 2021-2022 de repente en 2025 vaya a desaparecer. Es una compañía con planes de crecimiento importantes en Estados Unidos, para lo cual no solo ser partner de Atlassian o de Google Cloud es importante, sino ser una compañía cotizada mejora mucho tanto en EMEA, o sea, Middle East, África, y lo que están haciendo ahora en los Emiratos, como lo que pueden hacer en Estados Unidos, partiendo ya de varios clientes grandes que tienen allí. Ser una compañía pública cotizada y con el escrutinio de tener que presentar tus cuentas públicas es algo que da prestigio, reconocimiento, visibilidad. Y para mí, que varios ejecutivos, entre ellos el propio José Luis Vallejo, consideren que la acción está barata a los precios actuales. Vallejo lleva comprando desde que la acción estaba a 3 y pico
y acaban de estar ahora por debajo de 2, ¿no? Compra todo lo que sale porque él siempre lo dice, ¿no? Y lo decía en la entrevista que le hicimos en el podcast. Bueno, pues a veces que o recibo mi nómina o vendo una inversión o me entra un dinero, digo, pues ¿en qué voy a invertir mejor que en la compañía que yo gestiono, que veo el día a día y en la que creo en su futuro, ¿no? Y él compra acciones. Por su forma de ser, que creo que vamos a ver, luego alguien te puede estar engañando y a lo mejor, pues a lo largo de 1 hora y pico de entrevista, pues no conseguimos ver cuál es su manera de ser. Creo que la entrevista de Vallejos, lo dije el otro día cuando hablamos de Singular en el episodio de resultados, creo que transmite muy bien los motivos por los cuales nosotros invertimos en la compañía. Él es una persona clave de esa tesis. Me cuesta mucho ver a José Luis Vallejo lanzando una oferta para excluir a la compañía de bolsa que le beneficie a él y perjudique a los accionistas minoristas. Para que te hagas una idea, cuando la compañía no era pública, y lo contamos también en esa entrevista, él programó una plataforma para que sus empleados pudiesen convertirse en accionistas y marcaban un spread que era dinámico, en el que a un múltiplo de tantas veces EBITDA, él se ponía como comprador y vendedor para que los accionistas que quisiesen, los empleados que quisiesen ser, aparte de ser sus empleados, ser sus socios, pudiesen comprar y vender sus acciones a un precio que él no decidía comprárselas cuando estaban baratas, sino que él acompañaba el crecimiento del EBITDA de la compañía a un múltiplo predefinido en el que daba liquidez al que quería vender y daba contrapartida comprando al que quisiese salirse o reducir, ¿no? Eso es algo muy extraordinario. Eso es algo que no lo veremos hacer muchas veces a muchos ejecutivos de las empresas que tenemos en cartera, con lo cual que puede suceder en algún momento que cuando seamos accionistas minoristas de una compañía que la mayoría del accionariado esté en manos de 1 o 2 personas, tomen decisiones en nuestra contra. Sí, esa es la cruz de la moneda, por la cual la cara de la moneda, que es invertir en una compañía controlada por alguien que ha hecho muy bien las cosas históricamente y es una compañía o familiar o digamos participada por un CEO con un muy buen historial, pues por la que sí que invertimos en ella, ¿no? Esa es, digamos, la parte buena. Y la parte mala es uno de los riesgos que hay que sopesar, que es, ¿y en algún momento podrían hacer algo que fuese en contra de nuestros intereses? ¿Creo que esta persona lo haría? No. Pues entonces asumimos ese riesgo para intentar conseguir el beneficio, ¿no? Que al final en eso se basa invertir, en ver riesgos y oportunidades, a qué precio los estás comprando y decidir si es una buena oportunidad de inversión. En el caso de Singular, la marea baja del sector ha pasado un poco de puntillas, obviamente le ha afectado, pero ha presentado datos desde 2022 hasta hoy mucho mejores que la media de lo que ha presentado el sector y ahora parece que le viene una época de normalización o ya vuelta al crecimiento y creo que las acciones están muy baratas. Pues veremos qué pasa, pero no es mi tesis principal que Vallejo en esta época, que de hecho cuando nos escribe a hablar con nosotros, soy el principal frustrado o el principal no sé si decir decepcionado porque los que habéis comprado a un precio más alto a día de hoy estéis en pérdidas y todos los días trabajamos para que os alegréis mucho de haber sido socios de Singular. Una persona que te dice eso cada vez que hablas con él y que ves que está tan centrado en que la compañía vaya bien y en que nosotros como inversores hagamos una buena rentabilidad, de repente después de que hayan pasado las acciones de 4 a 2, coge y nos la va a excluir de cotización, sería hacer algo muy feo que no creo que esta persona lo vaya a hacer, sinceramente. Muy bien, pues aclarado esta pregunta de Fabián y tranquilos por nuestra parte con Singular en cartera. Vamos con el último de los temas, que igual da para hablar un poquito más, y es el que hemos dejado de funcionamiento de los bonos convertibles emitidos al 0%. Sí. Creo que traías un ejemplo por ahí, así que nada, todo tuyo. Sí, esto viene de una conversación en Twitter con Ismael, creo que se llama, y que, bueno, publicó un tuit sobre Hims & Hers, que es la compañía esta de telesalud que acaba de firmar, por cierto, un acuerdo reciente con Novo Nordisk para poner a disposición Wegovy para los 2 millones de suscriptores que tienen en Estados Unidos, ¿no? Es una compañía pues, que capitaliza ahora mismo 10-11 billion después de tener una revalorización importante.
Entonces, bueno, es una compañía que en principio, por su modelo de negocio, que ya está entrando en márgenes operativos positivos, no debería tener grandes necesidades de financiación. Y entonces, pues, Ismael comentaba que cuando ahora están las acciones, no sé, a 50 y algo, entre 50 y 60, y cuando estaban un poquito más bajas, no sé si a 30 y pico, 40, hubo un día que tuvieron una revalorización importante porque en una emisión de bonos convertibles al 0%, de repente decían como que habían tenido bastante demanda y entonces hacían un upsizing, que es subir el tamaño de la oferta para emitir más, ¿de acuerdo? Eso el mercado, con todo este tipo de compañías, cuando ve que el mercado demanda sus emisiones, pues es bueno para su equity porque ve que hay interés, ¿no? A mí me picó la curiosidad, ¿no? Y entonces me puse a mirar, entonces le dije a Ismael, bueno, no, claro, él decía, cuando el mercado demanda sus bonos y además son convertibles a un strike que es prácticamente el doble de donde está cotizando la compañía, implica que pues, los inversores ven grandes posibilidades que desde aquí hasta 2030 el equity de esa compañía se más que duplique y entonces eso entre in the money, porque ahora a día de hoy esa opción de conversión está fuera del dinero, porque con la acción a 35-40, el strike 70, nadie va, o sea, no es convertible, nadie va a ejecutar esa opción, ¿no? Porque puedes comprarlas en el mercado a la mitad del strike. Entonces yo le dije, y él, o sea, él como que decía un poco, esto es financiarse gratis porque el cupón es 0% y además implica que hay inversores que tienen perspectivas de alto crecimiento para las acciones de HIMSS y que es muy probable que de aquí a 2030 estén por encima del strike. Entonces yo simplemente le comenté, bueno, Ismael, esto no es financiarse gratis, ¿no? Y decía, ¿por qué? Bueno, explícalo un poco más y tal. Entonces dije, joder, ¿qué te parece si este tema de los bonos convertibles, que ya me ha surgido con otros, pues con otras personas, otros inversores, comentándolo en reiteradas ocasiones, me parece un tema interesante comentar aquí un poco cómo funciona todo esto de los bonos convertibles. Al final, HIMSS, ¿qué es lo que hace? HIMSS emite bonos, vamos a ponerlo en cifras redondas. La empresa capitaliza 10 billions, o sea, 10.000 millones de dólares, y emite bonos por 900 y pico millones, 1.000 millones, ¿vale? Que es el 10% de su capitalización. Tú tienes dos alternativas. Tú puedes emitir esos 1.000 millones de deuda que te entran en balance como cash a un tipo de interés de mercado. Imaginémonos, pues si Estados Unidos paga por sus bonos a 30 años el 5% y por sus bonos a 5 años pues el 4%, tú pues estás emitiendo como compañía cotizada pero con un perfil de riesgo muy superior al del Estado americano. Si tú quieres emitir deuda, estás en 2025 a 2030, a 5 años, tendrás que pagar una prima notable sobre lo que está pagando el gobierno americano, que es la tasa libre de riesgo, ¿de acuerdo? Por lo cual, si el gobierno está pagando pues un 4 o un 5%, pues tú probablemente, siendo una compañía high yield, esto sí que es alto rendimiento, pues tendrás que pagar un 7, un 8, un 9 o un 10%, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, ¿por qué la compañía no hace esto? Bueno, no hace esto principalmente porque cuando va a emitir esa deuda o va a un banco a pedirle los 1.000 millones, no se los dan. Y diremos, ¿y por qué no se los dan? ¿Por qué no puede emitir al 7, 8, 9% esos 1.000 millones y no diluir después a sus accionistas? Y ahora vamos a contar por qué no es financiación gratis, ¿vale? Porque en los últimos 12 meses HIMSS ha hecho un EBIT, un beneficio operativo de 100 y poco millones. Si tú emites 1.000 millones a cerca del 10%, el coste financiero de esa deuda se lleva todo el beneficio operativo de la compañía. Con lo cual, el banco o los bonistas a los que van y les dice, oye, quiero emitir 1.000 millones al... Bueno, es que Estados Unidos está pagando el 5%. Bueno, pues señores de HIMSS, me vas a tener que pagar a lo mejor un 8, un 9 o un 10%. Y van y dicen, coña, o sea, es que no me vas a poder pagar ni siquiera los intereses. ¿Con qué me vas a devolver este dinero? O sea, tú de aquí a 2030, ¿cómo vas a generar? Si yo me voy a llevar todo tu beneficio operativo vía intereses, ¿de dónde vas a sacar los 1.000 millones para devolvérmelos? Porque ahora los 1.000 millones que yo te voy a dar, te los vas a gastar en varias cosas. Seguramente en 2030 ya veremos qué tal han ido esas inversiones, pero no sé si me los vas a poder devolver. Si tu tasa de esfuerzo al pagar intereses es tan elevada, las posibilidades de que me termines impagando son altas. Aquí ya empezamos a ver que es una inversión
de riesgo, ¿vale? Y entonces, ¿cómo que bonos convertibles al 0%? Y dices, joder, si me cobraban un 8 o un 9% por los bonos normales, ¿cómo esta compañía puede emitirlos a cupón cero? ¿Pasa a financiarse gratis? No se financia gratis. Se financia al coste más elevado que existe, que es la dilución del equity. Es decir, esta compañía le ha dado la posibilidad a los inversores de diluir un 10% del total de la compañía, es decir, ya no es bono tipo fijo, te pago un interés, te devuelvo la cantidad y te marchas, sino que estos inversores, si esto se termina produciendo, se van a quedar con el 10% de todos los beneficios históricos que va a generar esta compañía, no de aquí a 2030, a lo largo de toda su historia, que es el tipo de financiación más costosa que existe. Y dirás, bueno, pero al final esto es mucho mejor que hacer una ampliación de capital ahora, porque si haces una ampliación de capital de 1.000 millones ahora, diluyes ya ahora seguro el 10%, y si la haces a 2030, solo te vas a diluir si te vas por encima de 70 de strike, y además a lo mejor la compañía en aquel momento tiene una capitalización ya mucho más elevada, y entonces la dilución ya no es del 10% sobre el total, porque si se va por encima del strike, que son 70, y la compañía ahora capitaliza, vale en bolsa 35-40, a lo mejor en aquel momento la compañía está capitalizando 20 billion, y entonces 1 billón de dilución ya es solo el 5% de dilución. Entonces, ¿cómo que es gratis? ¿Cómo que es el cupón del 0%? Y aquí vamos a dónde se están asegurando al 100% una alta rentabilidad los inversores que acuden a esta emisión. Y está en la palabra convertible o en la opción de conversión que reciben los inversores en estos bonos. Esto es un bono cupón 0% que lleva pegada una call strike 70. ¿Vale? Son realmente dos productos financieros juntos. Me prestas dinero al 0% y el interés que te pago es que te estoy regalando una call strike 70 a 2030. Estamos en 2025. Una call strike 70 de HIMSS a 2030, 5 años, no sale en los listados de cotizaciones públicos porque no es un producto que cualquiera pueda comprar, sino que es algo hecho a medida. Pero para que os hagáis una idea, una call 70 de HIMSS a 2027, que es el último año que las hay para comprarlas en el mercado, vale ahora mismo $25 por acción. ¿De acuerdo? 25 sobre 70, estamos hablando de prácticamente el 40, entre el 30 y el 40%, o sea, un 35% de interés upfront. Y esto es a 2027, que son 2 años desde ahora. Es decir, si estamos hablando, vamos a tirar por lo bajo para ser conservadores, un 30% a 2 años. Es decir, estas calls generan una rentabilidad del 15% anual, porque esto es un 30 a 2 años. Imaginémonos cuánto vale, como las calls y las puts, las opciones, una de las variables principales es el valor temporal. Si en vez de a 2 años tú le entregas una call a 5 años, la posibilidad de que suceda el evento de que lo meta in the money durante 5 años, imaginémonos, 15, a lo mejor cuando va a largo plazo no sube proporcionalmente, imaginemos que de 15 sea un 10 durante 5 años, igual una call strike 70 de esto a 5 años vale un 50%. ¿Qué hacen los inversores en estos bonos? Separan el bono cupón 0% que se pone a cotizar en el mercado y en función de la evolución de la compañía y de las posibilidades de conversión fluctúa y se pone muchas veces por debajo del 100 para pagar una TIR. Si se pone al 90 ya te está pagando un 10 a 5 años. De repente las acciones empiezan a caer, como muchas de las que emitieron bonos convertibles en 2021. Hay bonos convertibles al 0%, cotizando al 60, al 50%. ¿Por qué? Porque su convergencia con el 100 que te tienen que pagar es la IRR que te tiene que dar esa compañía, ¿no? Bien, ese bono está cotizando en el mercado. Hay veces que a 110, hay veces que a 80. Y es un bono cupón 0% que fluctúa. ¿Y qué hacen ellos con la call? Porque el inversor del bono recibió una call strike 70. La pueden vender en el mercado y del tirón llevarse la rentabilidad íntegra de toda la vida en el momento 1 de la inversión, que para los flujos, cuando tú calculas la IRR, el flujo en el momento 0, te viene toda la rentabilidad, que es muchísimo mejor que te pagan el cupón en el momento 1, 2, 3, 4 y 5 de la inversión. Con lo cual, en vena reciben un yield que básicamente es
Pues el orden del 50% por cada call strike 70. Con lo cual, esa realmente es la tasa que está pagando HIMSS por un bono convertible 0%, que es que le está dando una opción de conversión a sus inversores que tiene un enorme valor en el mercado. Y esos inversores cogen y la venden directamente. Venden la call y se quedan con el bono convertible, o venden las dos cosas por separado, pero obtienen su interés, prestan 1.000 y obtienen a cambio un rendimiento muy elevado sobre esos 1.000. ¿De acuerdo? Entonces no es financiación gratuita. De hecho, es la financiación más costosa que hay porque es la dilución del equity y no implica que haya inversores que crean que esto va a valer más de 70. Implica que una compañía, insisto, cuando miramos el historial de emisiones de bonos convertibles al 0%, prácticamente siempre las compañías que hacen esto son las que no tienen acceso a otro tipo de financiación, más riesgo, las que tienen una volatilidad implícita muy elevada. Cuanto más alta, dije, no, si te vas a 2030 el plazo es más largo. Cuanto más plazo, más vale la call. Cuanto más alta la volatilidad implícita, más vale la call, porque muy volátil, plazo muy largo, mayores probabilidades de que ocurra el evento de que pase de 70. Pero esto no afecta solo para la call 70, afecta también para las puts 20. Quiere decir que una compañía muy volátil y mucho plazo, hay muchas posibilidades de que ocurra, con el modelo de Black-Scholes de valoración de opciones, muchas posibilidades de que ocurra un evento extremo que la lleve muy por encima de un valor o muy por debajo de un valor. ¿Esto qué es? Riesgo alto. No implica que estos inversores cogen, venden la call, se olvidaron, ya les da igual lo que pase con la acción. ¿De acuerdo? Con lo cual, ni es financiación gratuita, ni esto implica que las posibilidades de que HIMSS se vaya por encima de 70 a corto plazo sean, que luego a lo mejor termina yendo bien, eso no lo podemos saber ahora, ¿no? De hecho, la inversión en bonos convertibles, aunque el cupón sea del 0%, el cupón real es altísimo porque están vendiendo la call y las posibilidades de que esto, ya se verá, volatilidad, implica que no tiene acceso a financiación, que tiene que pasar por este tipo de modelos de financiación que son muy costosos y que se llevan lo más caro que pueden llevarse a largo plazo, que es un trozo entero de la compañía, que es el 10% actual, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una financiación muy costosa y que implica que la compañía es con volatilidad muy alta y, por definición, de riesgo alto. No digo que sea ni bueno ni malo, sino que hay que saberlo, nada más, que no es financiación al 0% y que es de riesgo muy elevado, ¿de acuerdo? Y como rentabilidad y riesgo van asociados, pues los inversores que financian esto lo financian a un coste muy alto porque el riesgo es elevado. Lo del cupón 0% es un cartel que lleva, pero que no es realmente financiación al 0% ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Muy bien, oye, pues qué interesante. Al final, rascando, cuántas cosas se aprenden. Nada, hasta aquí eran las preguntas que habíamos recopilado. Finalizamos así el consultorio de esta semana. Será también el último ya de esta temporada. De todas maneras, os seguimos invitando a que nos trasladéis las consultas o temas que consideréis importantes o interesantes para próximos capítulos. Y nada más, que compartáis este episodio o otros que puedan resultar de interés en vuestros círculos de amigos y conocidos y que nos valoréis positivamente si así lo consideráis. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Gracias a todos, hasta la próxima semana. Hasta luego.